Continuando con lo que es la capacitación de Microsoft Excel nivel 1, hoy día tenemos la clase número 9. Lo que vamos a ver en esta oportunidad son funciones matemáticas y estadísticas. Entonces, primero lo que tenemos que analizar es los datos que nos dan o los datos que vamos a ir procesando. Tenemos notas de los alumnos del curso de Excel. Cada alumno tiene aproximadamente 8 notas. Tenemos 15 alumnos. Podrían haber cientos de alumnos, incluso miles. Siempre se debe trabajar en el primer registro nada más. Muy bien, vamos a ir trabajando de acuerdo al enunciado que nos dan por aquí. Vamos a resolver la primera pregunta. Recuerden que tenemos notas, pero también tenemos la parte decimal. Notas tenemos con decimales. Vamos a hacer el caso número 1. Dice, promedio de notas de los alumnos. Quiere decir que vamos a hallar el promedio del alumno 1. Para ello voy a llamar a la función estadística promedio. Le digo promedio. Voy a tabular. Recuerden que una vez que con el teclado tienen que manejarse. Una vez que localizaste el promedio vas a tabular. ¡Tac! Y él te va a dar los parámetros ya. Número, número, número. Significa nota, nota, nota. Entonces le vamos a dar todo el rango de notas. Las 8 notas del alumno 1. Y luego le voy a dar enter. Y ya tengo el promedio del alumno 1. Si yo lo relleno, ya tendría el promedio de todos los alumnos. Entonces le voy a dar un pequeño formato también. Vamos a darle un pequeño formato. Vamos a ver si tiene el mismo formato. Si no, tendríamos que configurarle. Le digo todos los bordes. Tiene otro color. Así que le vamos a decir color, un verdecito por acá. Ya está. Ahora sí, nuevamente todos los bordes. Ahora vamos a trabajar en el caso 2. Caso número 2. ¿Qué nos piden aquí? Dice promedio de notas del alumno, pero sin emplear la función promedio. Quiere que hagamos lo que hemos hecho acá, hallar el promedio, pero sin emplear la función promedio. Yo en anteriores videos les comenté que para dar solución a un problema hay muchas formas. Y esta es otra forma que nos piden. Vamos a hallar el promedio sin emplear la función promedio. Eso quiere decir que vamos a llamar a la función suma. La función suma hasta que te pide el rango de números. Y en este caso el rango de números sería las notas, las 8 notas del alumno 1. Cierro paréntesis y le voy a dividir entre 8. Esta es otra manera de hallar el promedio. Y me va a dar el mismo resultado. Lo relleno y le doy un borde. Hasta ahí tenemos pregunta 2. Una forma de hallar el promedio, otra forma. Pregunta número 3. Promedio redondeado a 0 decimales. Entonces vamos a hallar el promedio redondeado a 0 decimales. Quiere decir que acaba de salir 9. Porque acá tenemos 8.7. Entonces acá debería salir 9. Primero, si a ustedes en alguna ocasión les piden que hagan cálculos y les piden que van a redondear, a final de cuentas, el redondear déjenlo para el último. Por lo tanto, como no me piden ninguna restricción, llamo a promedio de las 8 notas. Ahí voy a hallar el promedio primeramente y tengo el mismo resultado que aquí. Pero ahora solamente me quieren la parte decimal, sin decimales. Vamos a redondearlo. Entonces me ubico antes de promedio y llamo a la función redondear. Lo localizo con el teclado y luego tabular. La función redondear tiene dos parámetros. Número, este promedio ya nos da el número ya. Así que al último le digo coma o punto y coma en el caso de ustedes. Número de decimales. ¿Cuántos decimales? 0. Estoy que le digo que lo redondee, pero a 0 decimales. Y me sale 9. Esto es lo correcto. Ya hemos redondeado con fórmula. Ahí está. Listo. Esa es la pregunta número 3. Ahora vamos por la pregunta número 4. ¿Qué nos pide la pregunta 4? Hallar el promedio de los alumnos sabiendo que hay que eliminar la nota más baja. Luego hay que redondear a un decimal. Bien. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a hallar el promedio, pero de estas 8 notas
hay que eliminar la nota más baja. En este caso, ¿cuál es la nota más baja? Este 0.99. Eso debe eliminarse. Quiere decir que nos vamos a quedar solamente con 7 notas. Vamos a trabajarlo con la función suma. Y hemos dicho que se puede hallar el promedio con suma o con el promedio. Acá hemos hecho dos casos. Para la pregunta 4 vamos a emplear la función suma. Le digo, primero me vas a sumar las 8 notas. Le digo, primero me vas a sumar las 8 notas del alumno 1. Y si yo le doy enter, acá tengo la suma de las 8 notas. Pero a estas 8 notas hay que quitarle o hay que eliminar esta nota que está acá. ¿Y cómo capturo de este rango la nota más baja? Con el min. Entonces entro a la fórmula, le digo menos ¿qué? Menos ese 0.99, ¿no? ¿Y cómo lo voy a capturar? Le digo min de notas. Hasta ahí que le digo menos el 0.99, porque el min ya lo capturó de este rango el valor más bajo. Hasta ahí me quedé con 8 menos 1, 7 notas. Si yo le digo entre 7, estaría en un error, porque estaría dividiendo a la nota más baja. Entonces ahí es donde vamos a trabajar con los paréntesis. Me ubico antes de suma, abro paréntesis, me ubico antes de dividir y cierro paréntesis. Cosa que a ese cálculo, a esa resta, porque en medio hay una resta, en el centro de esta fórmula hay una resta, y le digo entre 7. Y esto sería mi resultado. Este sería mi resultado. Pero la pregunta continúa. Hay que redondear a un decimal. Debe quedar en todos 9.9 si no me equivoco. Bien, entramos a la fórmula nuevamente porque nos faltó. Recordar que esta pregunta ya es una pregunta un poquito más analítica ya. Eso hay que hacerlo por partes. Hay que redondearlo. Repito nuevamente, si les piden redondear, déjenlo para el último. Incluso para un caso ya estuviera ahí. Pero si nos dicen redondear, hay que redondearlo. Me ubico antes del paréntesis y le digo redondear. Lo busco, lo tabulo, pero acá hay un problema. El redondear piensa que este paréntesis es de él, lo cual es falso. Este paréntesis le habíamos puesto nosotros. Así que acá hay que ponerlo un paréntesis al cual pertenece el redondear. Entonces toda esta fórmula me dio como resultado un número. Por lo tanto, el número ya está ahí. Coma o punto y coma me dice número de decimales. ¿Cuántos decimales? 1. Y ahora sí debo cerrar paréntesis. Ya tengo el promedio. Ya tengo el promedio de los alumnos. Pero nos pidieron algo. Que hay que eliminar la nota más baja. O sea, eso le conviene al alumno a final de cuentas. Por eso ya tiene 10 el alumno 1. Bien, esa es la pregunta número 4. Recuerden, la pregunta 4 es un poquito analítica. Les recomiendo que lo hagan por partes. Pregunta 5 y última. ¿Qué nos piden? Nuevamente nos dicen hallar el promedio de los alumnos, sabiendo que hay que eliminar las dos notas más bajas. Y luego hay que redondear. El redondear lo dejamos para el último. Parte de esto, parte de la 5 es parte de la cuarta. O sea, si has hecho la cuarta bien, la quinta no va a estar ningún problema. Ahora, en esta pregunta 5 nos piden eliminar las dos notas más bajas. ¿Y cuál va a ser? Va a ser este 0.99 y el 0.2. Ahí está, miren, ve. Estas dos van a ser eliminadas y me voy a quedar con 6 notas. Claro, con 6 notas. Bien, ¿cómo lo trabajamos? Nuevamente le digo suma. Súmame primero las 8 notas, cierro paréntesis. Ahora voy a eliminar la nota más baja. Debo capturarla, menos la nota más baja y lo capturo con el min. Cierro paréntesis. Ahora, ¿con qué función voy a capturar la segunda nota más baja? Vamos a aplicar ahora otra función estadística, que es el K menor. Esta función lo hemos hecho en videos anteriores. Así que le digo K menor. La función K menor tiene dos parámetros. Matriz. Nosotros sabemos que estas notas, el rango de notas es una matriz. Teoría básica, está en los primeros videos también, explico sobre eso. Matriz, ya tengo la matriz, para nosotros es las notas. Coma, o punto y coma,
y luego te dice qué menor quieres. El K representa qué menor. Yo le digo, coge el segundo menor de esa matriz. Entonces, con el min capturé el primer menor, ya se eliminó menos el segundo menor, con el késimo menor. Le digo, del rango de notas, que es la matriz, que es lo mismo matriz, le digo, búscame la segunda nota más baja, pero lo vas a eliminar, por eso acá dice menos. Ahora, cierro paréntesis y antes de suma, abro paréntesis, para que sea un solo cálculo ahí. Entonces ahí tengo 8 notas menos 2 notas bajas, me quedé con 6. Así que le digo entre 6 y ya tendría mi promedio, eliminando las 2 notas más bajas. Pero al último nos dicen que hay que redondear a 0 decimales. Lo aplicamos entonces. Me ubico antes del paréntesis. Recomendación, háganlo por partes. Le digo redondear, tabulo. Si nos percatamos, este paréntesis ya existía. Hay que ponerle el paréntesis que le corresponde al redondear. Ahora sí, primer parámetro, número. Toda esta fórmula ya es el número. Ya me dio un promedio, ese es el número. Así que le pongo coma o punto y coma. Número de decimales. Acá, mire, se puso en negrita. ¿Cuántos decimales quieres que le ponga a este número? Te dice. Le digo 0 y cierro paréntesis. Y miren, ya tenemos el promedio de los alumnos, pero eliminando las 2 notas más bajas. Entonces, estos cálculos que hemos hecho, lo que nos han pedido son un poquito de análisis. Les recomiendo que lo practiquen bien para que vayan mejorando cada vez. Muy bien, jóvenes, nos vemos en el video número 10, pero hay que suscribirse, hay que darle like a los videos para poder ir agregando más videos cada semana. Cuídense, chicos.